Hola, muy buenas. Hoy estamos aquí para conocer un poco más acerca de Carolina. Ella es nacida en Nicaragua, pero criada en Costa Rica, y hoy nos va a contar un poco acerca de cómo ha sido su vida, su proceso. Dejemos que sea ella quien se presente. Bueno, pues yo soy Carolina, como dice Sonia, nací en Nicaragua y pues a una corta edad me llevaron a Costa Rica y me crié ahí. Entonces mis raíces se fueron desarrollando en Costa Rica, que es, pues es mi país, lo siento como si hubiese nacido ahí. Pues Costa Rica es un país maravilloso. Cuéntame un poco de Costa Rica. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo te criaste? ¿Cómo es el país, las personas? Bueno, a pesar de que me fui muy pequeñita, sí sentí un poco el cambio cultural. Como en todos los países, como cuando uno va y emigra, pues siente las diferencias de trato de personas y demás, pero en realidad desde siempre me sentí muy bien acogida. Tuve muchos amigos a lo largo de mi vida que estuve allá. Ahí estudié, ahí conocí el amor. Tuve a mi hija también y pues tengo muchos recuerdos maravillosos. Cuéntame un poquito acerca de qué es lo que caracteriza a los costarricenses. El pura vida. La pura vida. El pura vida es la frase célebre que se utiliza bastante. Es un país pues que tiene mucha diversidad, tiene muchos colores, es como una primavera eterna porque tiene un clima pues eso, primaveral, llueve, sale el sol, tiene muchos animales, tiene playa, montaña, todo está cerca. Es muy turístico, entonces conoces mucha gente a lo largo del año. O sea, que es un paraíso, es maravilloso. Es un paraíso, sí. Cuando piensas en Costa Rica, en tu niñez, ¿qué sentimientos afloran? Pues el anhelo de la amistad, añoro pues la gente con la que me crié, con la que crecí, mis amigos, la alegría, la espontaneidad, pues eso, el pura vida. O sea, ¿puedes decir que tu vida en Costa Rica fue feliz, alegre, fue plena? Sí, sí, fue plena. Pues como todo en la vida, pues sus altos y bajos, pero en general, pues fui muy feliz. Y si tu vida era tan feliz, ¿qué fue lo que te impulsó a irte de allí? Pues el amor. El amor que mueve montañas. Sí. Pues conocí a mi marido ahí y pues hicimos una vida juntos. Luego nació nuestra hija y pues hicimos planes de venirnos acá porque él es de aquí, pues para conocer también su mundo. Él conoció mi mundo durante 6 años y luego ya quería yo conocer también su mundo. Lo fuimos planeando poco a poco, entonces ya digamos que venía un poco preparada psicológicamente. Pero no deja de ser fuerte el choque porque, o sea, cambias de país, dejas a tu familia atrás, que quieras o no, pues o sea, te rompe por dentro tener a tu familia tan lejos, una cultura diferente a la que te tienes que adaptar, un trabajo nuevo, diferente, enrolarte en el día a día de la sociedad, los cambios de temperatura, que eso me afectó muchísimo al principio porque o sea, el frío es diferente. Cuéntame un poco cómo ha sido tu vida aquí en el País Vasco. ¿Qué relaciones has tenido? ¿Qué vínculos has entablado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues ahora mismo te digo que me siento muy a gusto, pero al principio me quería salir corriendo, quería salir de aquí, volver a lo que ya estaba acostumbrada, porque es salir de tu zona de confort. Entonces, es venir a otro sitio con otro idioma, con otras ideas, es adaptarte, entender cómo viven e intentar acoplar tu vida, que es diferente a lo del día a día. Entonces, te vienen muchos recuerdos de tu vida y te da tristeza, afloran muchas emociones. ¿Tienes alguna anécdota, algo que quieras contarme, algo que te haya chocado, que hayas vivido y que creas que sea importante, que demuestre como ese cambio que viviste, que al final es muy personal? Bueno, pues al principio sentía que las personas acá eran muy cerradas, porque yo me acercaba qué sé yo, a las madres del colegio e intentaba entablar conversación
pero no me sentía tan a gusto porque me sentía como que no encajaba. También a la hora de trabajar, pues conseguí un trabajo similar a lo que hacía allá y, y sentía como que como si hubiese un rechazo, pero en realidad no era así, es la forma de ser de las personas acá. Entonces al principio me sentía así incómoda, como rechazada. O sea, que sentías que obviamente tienen formas diferentes de expresar sus sentimientos Sí, y de comunicarse. sí, Y la eso forma de hablar, te nosotros chocó. hablamos como, como más dulce, no sé, como más suave. En Costa Rica se habla de usted, por ejemplo, hablamos de usted a todos. Y yo venía y le decía a alguien, no, mira, mire usted, ¿qué tal? Y me decía, no, no me digas usted porque me hace sentir mayor y yo me sentía incómoda porque para mí era una falta de respeto, por Claro, ejemplo. ya estabas Es una acostumbrada. diferencia. Entonces, eso me hacía sentir incómoda y luego ya no podía, me costaba continuar la conversación con mis clientes o con la gente en general. Pero bueno, ya una vez adaptando el día a día, pues ya me siento muy cómoda. Sí. O sea que hoy podrías decir que ya te sientes mucho mejor que cuando llegaste, emocionalmente hablando. Emocionalmente sí, me siento mejor, me siento más adaptada, más integrada. Y cuando uno emigra, hay muchas cosas que siempre hay que tener en cuenta, valorar. Aquí, a pesar de que muchas personas hablan el castellano, el euskera es el idioma de aquí del País Vasco. ¿Cómo te sientes respecto a tener que lidiar con eso? ¿Cómo lo has llevado? ¿Estás aprendiendo? ¿Deseas aprender? Pues es un idioma complicado. Ya he intentado aprenderlo y me cuesta muchísimo. Me gusta que se quiera conservar pues esa raíz, al final es algo muy de las personas querer conservar sus cosas y me gusta que se quiera conservar el idioma. Es muy difícil, pero sin embargo no son cerrados en ese sentido, porque nunca me he sentido excluida porque yo quiera hablarle a alguien y que esa persona me quiera hablar solamente en euskera, por ejemplo. O sea, me contestan en castellano y nunca me han hecho sentir incómoda al no querer hablar conmigo porque no sé euskera. Vale. ¿Estás casada con un vasco? ¿Qué supone eso para ti? ¿Crees que es algo positivo? Sí, es positivo porque eh, pues él me contaba, antes de venir, me contaba muchas cosas de su país que cuando ya vine yo, pues lo entendí y me fue más fácil asimilarlo. Que luego lo comento con otras personas, otros migrantes, que no les fue tan fácil porque que al final no conocían absolutamente nada. Yo ya tenía un poco la idea de cómo era. Entonces, pues no me costó en ese sentido. Emocionalmente hablando, ¿hay muchas diferencias entre ellos y nosotros? O sea, los vascos con los latinos, con otras culturas. Claro, nosotros somos más fiesteros, más alegres, más relacionarnos con gente que no conocemos nos cuesta menos. Aquí hay más comunidad, entonces desde pequeños se hacen un grupo de amigos y se mantiene esa amistad durante años, que eso no lo tenemos nosotros. O sea, a veces tenemos un amigo de toda la vida, pero uno o dos, pero no tenemos un grupo de amigos en que apoyarnos. Pero sí, eso nos hace abrirnos a querer tener más amistades y también nos, nos lleva a que confiar muchas veces en muchas personas pues nos hiera nuestros sentimientos. Eso es pues la otra cara de ser tan abiertos, ¿no? Pero no sé, las dos culturas tienen lo suyo Todos pues, tenemos algo que sí, aportar, ¿no? algo que aportar. Sí. ¿Extrañas a tu familia? Sí, muchísimo, claro. Pero bueno, hoy en día tenemos la bendición, digo yo, de tener la tecnología que nos acerca y pues esas llamadas constantes, las videollamadas, eh, pues nos acercan muchísimo a la familia. Pero bueno, no es lo mismo el contacto físico que Exacto. nos gusta a nosotros, el contacto físico, los abrazos, los besos, ese calor de hogar, pues hace falta. ¿Te gustaría que alguna vez pudieran estar como todos juntos para siempre en un mismo lugar? Sí, claro. O sea, al final
la familia jala mucho. Entonces, yo hasta que no me vine de allá, pues no me separé de mi madre o de mis hermanos y mis sobrinos, o sea, la familia en general. Entonces, me hace mucha falta. Hay veces existe, ¿no? La percepción de muchos es que la mayoría de los migrantes quizás no tienen unos estudios, una formación, un trabajo, pero es que la verdad es que muchos antes de venir aquí teníamos una vida, una profesión y un trabajo al que hemos tenido quizás que renunciar para volver a empezar. ¿A qué te dedicabas en Costa Rica? Bueno, pues yo estudié contabilidad y lo ejercí muy poco, la verdad, porque me gustaba el mundo de las ventas. Entonces sí estuve haciendo lo mío, luego pues pasé por diferentes departamentos en la misma empresa y luego me dieron la oportunidad de poder ser comercial, me pasé a las ventas y pues eso también me abrió un poco el mundo, aunque bueno, creo que se nota que soy un poco tímida, extrovertida, entonces eso me ayudó a poder abrirme más a la gente también. Entonces, cuando vine aquí, pues pude optar por seguir trabajando en lo mismo, vendiendo. La misma empresa me dio la oportunidad, así que retomé O y sea ahora que estoy en tuviste eso. la suerte de que eras tan buena trabajadora que además pudiste continuar tu trabajo aquí Sí. para la misma empresa, aunque por supuesto, quizás de una forma diferente o exactamente el mismo No, trabajo que exactamente hacías. igual, sí. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Bien, o Sí. sea, me gusta mucho relacionarme con las personas. Eso también me ha ayudado a adaptarme, a entender el día a día de las personas acá. Entonces me siento muy contenta. ¿Sientes que hay algo que hacías en tu país y que luego aquí ya lo has perdido, que no lo has podido continuar haciendo por algún motivo? Bueno, pues tengo algo que es muy personal, no es una tradición local, es muy personal, que me gustaba, bueno, me gusta hacer repostería, me gusta hacer postres y solía compartirlo con mis clientes. Entonces, qué sé yo, un domingo preparaba una tarta y la partía en diferentes pedazos y luego se la llevaba a mis clientes. Qué bien. Pues era una forma de acercamiento, ¿no? Claro. De compartir. Y pues que aquí no lo puedo hacer porque, bueno, lo hice un par de veces y cuando llegaban de mis clientes me decían, ¿estás cumpliendo años? No, no estoy cumpliendo años. ¿Por qué? Me dice, porque aquí Sí, el que regala pastas o regala dulces es porque está cumpliendo años. Y yo, exacto. no, pues que si cuando yo cumplo años me gusta que me regalen, no regalar yo. Es que yo creo que en Sí, nuestros países es como que el día de cumpleaños estamos esperando que claro. vengan con un detalle, con un regalo. Y aquí es al revés, ese día es el día de vamos a invitar a todos a... Sí, o sea, me ha pasado, por ejemplo, en mi grupo de ventas, de mis compañeros de ventas, que hay una reunión mensual y pues yo quería llevar pues una tarta o algo para compartir, como, pues como el tomar café, ¿no? Con algo. Y le pregunté a un compañero y me dice, no, eso es para si alguien cumple años, si no, no. Claro, esas Y son yo, pequeñas cosas que nos diferencian, pero que hay que respetar porque cada cual, ¿no? Con sus costumbres. Pero sí son que no cosas le veo nada que se malo, pero tampoco quiero que me estén diciendo feliz cumpleaños. Sí. Bueno, y también pues que allá todos lo celebramos, ¿eh? Eso también me falta un poco porque celebramos los cumpleaños, celebramos los baby shower, celebramos la revelación del sexo, celebramos, qué sé yo, el bautizo, eh, y es celebramos que, todo y con todo tu es una permiso, fiesta, ¿no? con tu permiso, aquí también se celebra. Lo que pasa es que se celebra quizás de formas muy diferentes a nosotros. Por ejemplo, si tú le hicieras un cumpleaños mañana a tu niña, ¿cómo se lo harías? Aquí, bueno, pues se celebra en una sociedad o se celebra en un bar y allá pues en la casa o se celebra, pues si es muy grande, pues en un centro comunal, pero generalmente en la casa. Pero aquí, ¿tratarías de hacérselo No, como lo hacías allá o mantendrías la tradición como se celebran los cumpleaños aquí? no, pienso que hay que adaptarse porque al final vamos a incomodar, o sea, nuestra forma de celebrar, que es en nuestra casa, pues incomoda a los vecinos. Entonces es adaptarnos a... Y por ejemplo, lo hice este año, que he celebrado el cumpleaños de mi hija en un bar, como lo celebran aquí,
Pero bueno, integré la piñata, pues puse la tarta hecha por mí, la puse en la mesa, la decoración también la hice un poco como se hace allá. No sé, fue un poco de aquí y un poco de allá. Entonces, Bien. pues... Y fue bien recibido, el Sí, tema fue de bien la piñata, esto que es sí, nuevo. sí, sí, fue bien recibido y me gustó y la verdad es que quedé encantada con el cumpleaños. Qué bueno. Entonces, para concluir un poco, ¿qué te llevas de esta conversación? ¿Qué sientes respecto a todo lo que hemos hablado de tu vida, de tu historia? Pues pienso que todo es un proceso. Entonces, un proceso, hay que mantener la mente abierta, hay que estar dispuesto al momento de movernos de sitio, de emigrar, pues es importante estar preparado pues para los cambios, para recibir los cambios, porque no podemos hacer un copia y pega, pero sí también defender lo que nos hace únicos. Esa esencia hay que mantenerla, adaptándose, pero manteniendo la esencia. Exactamente. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por venir y contarnos un poco acerca de tu historia, compartirla con todos nosotros, que es muy importante, y nos veremos pronto. Nada, gracias por invitarme y por ser parte de esta comunidad.